Me llamo Elena Rivas, tengo 36 años y el día que mi hermano me llamó para decirme que nuestra madre había fallecido. Ella estaba sentada frente a mí untando mantequilla sobre una tostada mientras discutía porque el café estaba demasiado frío. Elena. Mamá murió esta madrugada, dijo Iván con una calma que me heló la sangre. Ya no hace falta que vengas. Todo quedó resuelto. Miré a mi madre. Ella dejó la taza sobre la mesa sin hacer ruido y negó lentamente con la cabeza. No respondí. Solo escuché como mi cuñada, Laura, murmuraba al fondo. Por fin podremos cerrar este asunto. Colgué sin decir una palabra. Mi madre respiró hondo y sonrió con tristeza. Parece que ya decidieron enterrarme. Aquella frase cambió nuestras vidas. 3 meses antes, en septiembre de 2025, todo parecía normal. Mi madre, Isabel Rivas, de 72 años. Vivía sola en la casa familiar de San Marcos. Un pequeño pueblo donde todos conocían la historia de todos. Había sido maestra durante más de 30 años. No era millonaria. Pero después de vender un terreno heredado y ahorrar durante décadas, tenía una vida tranquila. Una casa completamente pagada y algunos ahorros que pensaba repartir entre sus 2 hijos cuando llegara el momento. Mi hermano Iván siempre se mostraba atento con ella. La llevaba al médico. Le hacía las compras. Le ayudaba con el banco. Al menos eso era lo que todos creíamos. Yo trabajaba como enfermera en otra ciudad, a casi 4 horas de distancia. La llamaba cada noche y la visitaba siempre que mis turnos me lo permitían. Un domingo dejó de contestar. Pensé que estaría descansando. Al siguiente tampoco respondió. Entonces Iván me llamó. No te preocupes. Mamá decidió apagar el teléfono. Dice que necesita tranquilidad. Algo en su voz me hizo desconfiar. Quise hablar con ella por videollamada. Siempre había aprendido a usar la tecnología conmigo y jamás rechazaba una llamada. Pero cada intento encontraba la misma respuesta. Está dormida. Está cansada. Ahora no puede hablar. Durante semanas escuché esas mismas excusas. Hasta que una vecina del pueblo me envió un mensaje inesperado. Hace días que no vemos salir a tu madre. ¿Está bien? Fue en ese instante cuando comprendí que alguien estaba ocultando mucho más que una simple llamada perdida. Sin avisar a nadie, pedí 3 días libres en el hospital y conduje de regreso al pueblo. Todavía no lo sabía, pero detrás de la puerta de aquella vieja casa me esperaba una verdad capaz de destruir para siempre a mi propia familia. Cuando llegué a San Marcos ya había oscurecido. La casa de mi madre estaba completamente cerrada. Las persianas permanecían bajadas y el buzón rebosaba de cartas sin abrir. Algo no encajaba. Saqué la llave que todavía conservaba desde que mi padre murió años atrás. La cerradura giró sin dificultad. Dentro había un silencio extraño. El reloj de pared seguía detenido a las 4:18. Exactamente la misma hora en la que se había quedado sin pilas durante mi última visita. Mi madre jamás lo habría dejado así. Decía que una casa con un reloj parado parecía una casa abandonada. La cocina estaba limpia, demasiado limpia. No había tazas en el fregadero, ni el olor a café que siempre llenaba la habitación. Recorrí cada rincón llamando su nombre. Mamá. ¿Estás aquí? Nadie respondió. Entonces escuché el motor de un coche detenerse frente a la vivienda. Era Iván. Entró sonriendo, pero su expresión cambió al verme. ¿Qué haces aquí? He venido a ver a mamá. No está. ¿Dónde está exactamente? Por primera vez bajó la mirada. Con unos familiares. Necesitaba compañía. Aquella respuesta sonó ensayada. Le pedí la dirección. Se negó. No hace falta que la molestes. Está muy bien cuidada. Mientras hablaba, observé un sobrebancario sobre la mesa del salón. Intentó esconderlo con rapidez, pero ya había leído el nombre de mi madre. Cuando lo tomé, él me lo arrebató de la mano. Son asuntos que ella me pidió gestionar. ¿Desde cuándo?
Desde que empezó a confiar en mí. Aquellas últimas palabras dolieron más de lo que esperaba. No discutí. Simplemente salí de la casa. Mientras caminaba hacia mi coche, una voz me llamó desde la acera de enfrente. Era doña Carmen. La vecina que había vivido junto a nosotros durante más de 20 años. Miró a ambos lados antes de acercarse. Elena. Tu madre no vive aquí desde hace casi 2 meses. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde está? La anciana bajó aún más la voz. No lo sé. Una mañana llegó una ambulancia privada. Después apareció tu hermano con varios hombres. Sacaron maletas, documentos y hasta las fotografías familiares. Desde ese día nadie volvió a verla. Noté cómo la sangre se me helaba. Antes de despedirse, doña Carmen me sujetó del brazo. ¿Hay algo más? La semana pasada escuché a Iván decir por teléfono que, cuando todo terminara, la casa estaría por fin a su nombre. En ese instante comprendí que ya no estaba buscando a una madre desaparecida. Estaba empezando a descubrir un plan cuidadosamente preparado para quedarse con toda su vida. No dormí aquella noche. A las 7 de la mañana fui directamente al banco donde mi madre había tenido su cuenta durante más de 20 años. Sabía que no podían darme información sin autorización, pero necesitaba comprobar una sola cosa. La directora me reconoció enseguida. Lo siento, Elena. Solo la titular o su representante legal pueden acceder a esos datos. ¿Quién figura como representante? Dudó unos segundos antes de responder. Tu hermano, Iván. Presentó un poder notarial hace aproximadamente 2 meses. Sentí un escalofrío. Mi madre jamás me había mencionado ese documento. Salí del banco con más preguntas que respuestas. Antes de subir al coche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Rivas? Sí. Mi nombre es Teresa. Soy fisioterapeuta en la residencia Los Olivos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Conoce a mi madre? Hubo unos segundos de silencio. Creo que sí. Hay una señora llamada Isabel Rivas que pregunta por ti todos los días. Dice que su hija trabaja como enfermera y que alguien le quitó el teléfono. Me quedé inmóvil. ¿Está bien? Físicamente sí. Pero siempre repite lo mismo, mi hija no sabe que estoy aquí. Colgué y conduje sin perder un segundo. La residencia estaba a casi 1 hora del pueblo. Al entrar, un fuerte olor a desinfectante llenaba el pasillo. Varias personas mayores permanecían sentadas frente a un televisor apagado. Teresa me esperaba en recepción. Habitación 214, susurró. Abrí la puerta lentamente. Mi madre estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín. Tenía el cabello más corto. Había perdido peso y llevaba una bata que nunca le había visto. Cuando levantó la vista, tardó unos segundos en reconocerme. Después sonrió. Sabía que vendrías. Corrí a abrazarla. Las dos lloramos sin decir una palabra. Cuando consiguió calmarse, me tomó la mano. Iván me dijo que te habías ido del país. Que ya no querías saber nada de mí. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Eso es mentira, mamá. Ella asintió lentamente. También dijo que yo ya no podía ocuparme de mis cuentas. Me hizo firmar unos papeles diciendo que eran para pagar las facturas. Desde entonces controla todo mi dinero. Respiró hondo y añadió algo que hizo que todo cambiara. Hace 3 semanas apareció con otro documento. Quería que firmara la venta de la casa. Lo rompí delante de él. Desde ese día dejó de venir a verme. Apreté su mano con fuerza. Ya no tenía dudas. Aquello no era una discusión familiar. Era un fraude perfectamente organizado. Y acababa de encontrar a la única persona capaz de demostrarlo. Aquella misma tarde no regresé a casa. Me senté con la directora de la residencia y pedí revisar el expediente de mi madre. Como enfermera conocía el procedimiento y sabía exactamente qué debía buscar. La directora abrió una carpeta gruesa y comenzó a pasar las hojas. Su ingreso fue voluntario, dijo señalando un formulario.
Aquí está la autorización firmada por la señora Isabel y por su representante legal. Mi madre observó el documento apenas unos segundos. Después negó con firmeza. Esa no es mi firma. El silencio llenó la oficina. Saqué de mi bolso una vieja libreta, donde mi madre siempre anotaba recetas y gastos de la casa. Coloqué ambas firmas una junto a la otra. No hacía falta ser un perito para notar la diferencia. La firma del expediente era lenta, redonda y perfectamente uniforme. La verdadera tenía trazos rápidos, inclinados y una R muy marcada al final. La directora frunció el ceño. Nunca habíamos comparado esto. En ese momento llamé a una abogada especializada en derecho de personas mayores. Se llamaba Claudia Herrera y aceptó recibirnos aquella misma tarde. Durante más de 2 horas escuchó nuestra historia sin interrumpirnos. Cuando terminamos, cerró la carpeta con tranquilidad. Si lo que me cuentan es cierto, alguien utilizó un poder notarial para aislar a su madre, controlar su patrimonio y presentar documentos cuya autenticidad es, como mínimo, muy dudosa. Mi madre respiró profundamente. Solo quiero volver a mi casa. Claudia sonrió. Y volverá. Lo primero fue redactar la revocación inmediata del poder notarial. Después notificó al banco para congelar cualquier movimiento importante. También solicitó una copia certificada de todos los documentos firmados durante los últimos meses. Antes de despedirnos hizo una última llamada. No explicó con quién hablaba. Solo dijo una frase. Necesito que mañana por la mañana un perito caligráfico esté disponible. Al salir del despacho, mi teléfono vibró. Era Iván. Contesté. ¿Dónde estás? Con mamá. Durante varios segundos no respondió. Después su voz cambió por completo. Escúchame bien, Elena. No sabes en lo que te estás metiendo. Miré a mi madre, que caminaba lentamente hacia el coche. Luego respondí con absoluta calma. No, Iván. Eres tú quien todavía no sabe el error que acaba de cometer. Colgué. A la mañana siguiente, el informe del banco llegó a la oficina de Claudia. Entre decenas de movimientos apareció uno que hizo que todos guardáramos silencio. Alguien había intentado vender la casa de mi madre, usando una firma realizada 3 días después de que ella ya estuviera ingresada en la residencia. Ese documento iba a convertirse en la prueba que cambiaría por completo el destino de nuestra familia. 2 semanas después, el informe del perito llegó al despacho de Claudia. Solo necesitó una frase para cambiarlo todo. Las firmas no pertenecen a la señora Isabel Rivas. Con ese documento, el banco bloqueó la venta de la casa y congeló las cuentas hasta que terminara la investigación. Pero Claudia quería algo más. Si solo presentamos los papeles, dirán que fue un error. Necesitamos que Iván vuelva a utilizarlos delante de testigos. 3 días más tarde organizamos una reunión en el banco. Iván llegó sonriendo, acompañado de Laura, convencido de que solo iba a firmar el último trámite para vender la vivienda. Cuando el director colocó el contrato sobre la mesa, Iván tomó el bolígrafo sin dudar. Mi madre ya autorizó todo hace meses. En ese instante se abrió la puerta. Mi madre entró caminando lentamente. El silencio fue absoluto. Iván dejó caer el bolígrafo. Su rostro perdió el color. ¿Mamá? Ella lo miró fijamente. Pensabas que nunca volvería, ¿verdad? Nadie habló. Claudia colocó sobre la mesa el informe caligráfico, el poder notarial revocado y los registros médicos que demostraban que mi madre estaba en la residencia el mismo día en que supuestamente había firmado la venta de la casa. El director del banco respiró hondo. Señor Iván Rivas, este trámite queda suspendido. 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos, que esperaban fuera del despacho, entraron inmediatamente. Uno de ellos habló con serenidad. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas relacionadas con presunta falsificación documental y fraude patrimonial. Iván intentó explicarse.
Dijo que todo había sido un malentendido. Que solo quería ayudar. Pero las fechas, las firmas y las transferencias contaban una historia muy distinta. Meses después, el tribunal declaró nulos todos los documentos falsificados. La casa volvió legalmente a nombre de mi madre y gran parte del dinero fue recuperado. Iván recibió una condena por fraude y falsificación, además de la obligación de devolver cada dólar que había tomado. Hoy mi madre vive nuevamente en su hogar. Cada domingo preparo café y desayuno con ella. A veces observa la vieja fotografía familiar que aún permanece sobre la chimenea. No habla de lo que ocurrió. Solo sonríe y repite una frase que nunca olvidaré. Las casas pueden repararse, pero la confianza, una vez rota, necesita toda una vida para volver a levantarse. Y cada vez que cierro la puerta de su hogar, recuerdo que proteger a quienes amamos nunca empieza cuando ya es demasiado tarde. Empieza el día en que decidimos hacer las preguntas que nadie más